Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y este es el podcast de Sucedió una noche. En este episodio rendimos homenaje a Gary Cooper y os contamos cómo llegó el cine a España hace ahora 125 años. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave, and I must face that deadly killer, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Muy buenas a todos. Esta canción que cantaba Tex Ritter en la película Solo ante el peligro nos anuncia quién va a ser el protagonista del Sucedió una noche de esta semana. Así es, la próxima semana, el jueves 13 de mayo, se van a cumplir 60 años de la muerte de Gary Cooper, uno de los grandes mitos del cine clásico. En los próximos minutos vamos a recordar su vida y su carrera cinematográfica, aunque vamos a empezar con su muerte. La pista la dio su amigo James Stewart en la ceremonia de los Oscars de 1961, cuando subió al escenario a recoger en nombre de Gary Cooper la estatuilla honorífica que la Academia le concedía por el conjunto de su carrera. I'm very honored to accept this award for Gary Cooper. Gary Cooper no había podido ir a recogerlo por problemas de salud. Según avanzaba en su discurso, la voz de Stewart se iba quebrando más y más, hasta acabar casi al borde de las lágrimas. And Coop, I want you to know this. Goes all the warm Coop, friendship. quiero que sepas que con este premio va también todo nuestro afecto, toda nuestra admiración y el profundo respeto que sentimos por tu persona. Estamos muy orgullosos de ti, Coop, tremendamente orgullosos. Tremendously proud. La duda corrió por todo el auditorio. Cooper debía estar muy enfermo. Y era cierto, el actor padecía un cáncer inoperable y estaba al borde de la muerte. Pocas horas después, el hogar de los Cooper se llenó de telegramas preguntando por su salud. Telegramas del Papa Juan XXIII, de la reina Isabel de Inglaterra o una llamada del mismísimo presidente Kennedy. 4 semanas después, el 13 de mayo de 1961, Gary Cooper fallecía a los 60 años de edad. Gary Cooper receives Movieland's farewell. Director John Ford arrives at the Church of the Good Shepherd in Beverly Hills. And here, Edward G. Robinson. Toda la plana mayor de Hollywood acudió al funeral a presentar sus respetos a un hombre cuya vida bien pudo haber sido muy distinta de no mediar aquel accidente de automóvil cuando solo era un adolescente. Todo el mundo en la localidad de Helena conocía al hijo del juez Cooper, un inglés emigrado a Estados Unidos que llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo de Montana. Frank, que así se llamaba el chico, había estudiado en un internado británico, pero la llegada de la Primera Guerra Mundial le hizo volver a casa y ahora ese accidente de coche le había provocado una grave lesión de cadera. Primero tiene que guardar reposo, pero en cuanto se sienta mejor, debería hacer ejercicio para que esa cadera vuelva a su estado anterior. Le recomiendo, por ejemplo, montar a caballo. Su padre, además de juez, tenía un rancho y gracias a ese tratamiento el pequeño de los Cooper se convirtió en un jinete excelente y ya no volvió a separarse de su caballo. No puedo marcharme sin Henry Henshaw. ¿Su socio? No, es mi caballo. No puedo abandonarlo con las riendas sueltas. En 1924 su padre dejó su puesto de juez y se trasladó con la familia a Los Ángeles. Un día, el joven Frank se encontró en la calle a unos vaqueros que conocía de Montana, que ahora trabajaban de extras en el cine y le animaron a que se uniera a ellos. Si se cae y se rompe un hueso, no pretenda cobrar más. Y si se mata, no le pagamos el funeral. ¡Vamos, monte! Me da usted muchos ánimos. Vamos, monte, deprisa. Fue así como Frank Cooper empezó su carrera en el cine, haciendo de extra y especialista a caballo. Primero galopando al fondo en las películas del oeste y poco a poco acercándose cada vez más a la cámara hasta interpretar pequeños papeles.
Fue entonces cuando cambió su nombre. Lo contaba su hija, Maria Cooper. Cuando su carrera empezó a despegar, su agente Nam Collins le dijo que tenía que cambiarse el nombre porque ya había un actor llamado Frank Cooper. Ella había nacido en un pueblo de Indiana llamado Gary y le dijo, ¿qué tal ese nombre? Y él lo aceptó. Era el final de los años 20, en plena transición del mudo al sonoro. Muchos actores no lograron hacer esa transición, sobre todo porque no sabían proyectar la voz. Pero ese no era el caso de Gary Cooper. Siempre bromeaba y se reía de eso. Decía que era la práctica de llamar al ganado en el rancho. Tenía buenos pulmones. Pero no fue solo su voz profunda y clara la que le ayudó a triunfar en Hollywood. También estaba su atractivo físico. Sabe que es usted guapo, ¿verdad? Sí, es precioso. El actor utilizó a sus amantes para ir ascendiendo en la profesión. Primero fue la actriz Clara Bow la que le metió en algunas de sus películas. Luego se lió con la mexicana Lupe Vélez, con la que mantuvo un romance lleno de peleas. En una ocasión llegó a dispararle fallando el tiro y en otra le clavó un cuchillo. ¿Te ríes del amor de Lupe? ¡Ven acá, quieta, Lupe, quieta, cabrón! quieta. ¡No te escondas fuera que no te vas a librar de Lupe! Cuando te agarres te voy a pinchar y trocear y voy a hacer contigo unos nachos. Y es que a lo largo de toda su vida Gary Cooper fue siempre un seductor. En su lista de amantes estaban, por ejemplo, Marlene Dietrich, Carol Lombard o Ingrid Bergman. Y eso que el actor era un hombre tímido y bastante callado, pero todas sus compañeras de reparto acababan enamorándose de él. Ya lo decía el director Frank Capra. Era sorprendente cómo todas las mujeres amaban a ese hombre. No hablaba mucho. Si le sacabas un par de palabras, ya era algo. Además, el actor estaba casado desde 1933 con Veronica Balfe, hija de un millonario. Sus aventuras solían ser fugaces. No puedo tener una relación seria. Un hombre que hace lo que yo nunca sabe qué puede pasarle. Pero no fue así en el caso de Patricia Neal, su compañera en la película El manantial. Cooper la dejó embarazada y ambos se fueron a vivir juntos. Oh, my dear, from that moment on, I just loved him. Desde el instante en que le conocí, me enamoré perdidamente. Estuvo mal por mi parte porque era un hombre casado, pero me daba igual. Eran las locuras de la juventud. Para mí era el hombre más guapo del mundo. Su relación terminó cuando la esposa de Cooper se negó a concederle el divorcio. Él regresó entonces a casa y Patricia Neal decidió abortar. Pero volvamos a su carrera cinematográfica. Sus primeros éxitos llegaron en 1930 con sus primeras películas sonoras, el western El Virginiano y en especial Marruecos, en la que compartía reparto con Marlene Dietrich, recién llegada a Hollywood. ¿Lleva mucho tiempo en la Legión? Va a hacer 3 años. ¿Y usted, mademoiselle, lleva mucho tiempo en el teatro? Lo suficiente. A lo largo de los años 30 y 40, Gary Cooper se convirtió en una de las principales estrellas del cine americano, rodando todo tipo de películas. Dramas bélicos como Adiós a las armas, películas de aventuras como Bogues o Tres lanceros bengalíes, westerns, películas de gángsters y también comedias. A mí también me ha conturbado su presencia. ¿De verdad? 2 veces para ser exactos. La primera cuando se apoyó en mi hombro para explicarme lo que era el boogie boogie. Sentí su aliento en mi oreja. La segunda ayer tarde cuando estaba junto a la ventana y el sol se reflejaba en su cabello. ¿Y qué hizo usted? Salí de la habitación, mojé un pañuelo en agua fría y me lo puse en la nuca, aquí donde están los centros nerviosos. ¡Qué encanto! Howard Hawks le dirigió en Bola de Fuego, Lubitsch en Una mujer para dos y Frank Capra en El secreto de vivir y en Juan Nadie. Voy a hablar sobre nosotros, los hombres medios, los Yondu. Si alguien os preguntara cómo es Yondu, no podríais contestarle porque es 1.000.000 de cosas a la vez. Él es el señor grande y el señor pequeño. Es sencillo e inteligente. Es honesto, aunque tiene una pizca de ladronzuelo en su corazón. Trabajó en 7 películas a las órdenes de Henry Hathaway y en 4 junto a Cecil B. DeMille. Títulos como Los Inconquistables, Policía montada del Canadá o Buffalo Bill, donde daba vida a uno de los mitos del viejo oeste. Wild Bill Hickok. Gary Cooper encarnaba en la pantalla los valores del hombre íntegro norteamericano. Es perfecto. ¿Qué puede haber más americano? Su rostro es magnífico. Un hombre normal y corriente, de mirada franca y espíritu inocente, que se convertía en héroe cuando así lo requería la situación. He tenido el gran honor de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda. La línea mortífera, el equipo campeón de 1927.
En El orgullo de los Yankees dio vida a la estrella del béisbol Lou Gehrig. En El manantial, a un arquitecto que se mantenía fiel a sus ideas. Si quieren mi trabajo tendrán que aceptarlo como está el proyecto o nada. ¿Pero por qué? Un edificio tiene que ser íntegro, igual que el hombre, aunque eso no abunde. Debe ser funcional, tener sus propias formas y servir a un propósito. No podemos apartarnos de las formas clásicas de la arquitectura. ¿Por qué no? Porque todo el mundo las ha aceptado. Yo no. Y en El sargento York, a un pacifista que acabó convirtiéndose en el soldado más condecorado de la Primera Guerra Mundial. Es usted un hombre religioso, York. Sí, señora. Y quiere servir a Dios a su manera. Sí, señora. Quiere labrar los campos a su gusto y formar una familia de acuerdo con sus ideas. Esa es su herencia, y la mía, la de cualquier americano. Pero esa herencia cuesta cara, exige muchos sacrificios, incluso el de nuestras vidas. ¿Qué tiene que decir a todo esto, York? Me parece que me va a dar muchos quebraderos de cabeza. Con El sargento York, Cooper ganaría su primer Oscar en 1942. 10 años después conseguía el segundo por otro de los personajes clave de su carrera. El sheriff, abandonado por todos, en Solo ante el peligro. Hace 5 años envié a un asesino a la cárcel. Se suponía que sería ahorcado, pero al fin le conmutaron la pena. Ahora está en libertad. No sé cómo lo ha logrado, pero el caso es que va a volver aquí. Pero eso a ti no te concierne, ya no es cuestión tuya. Fui yo el que le mandó a presidio. Cumpliendo con tu deber y has cesado en tu cargo. La ciudad tiene un nuevo sheriff. No llegará hasta mañana. Mi pensamiento es quedarme aquí. A fin de cuentas, yo soy el mismo con esto o sin ello. Gary Cooper nunca olvidó sus orígenes de vaquero y por eso siempre tuvo cuidado de rodar algún western cada poco tiempo. Personajes que reforzaban además su imagen de integridad y heroísmo. ¿Por qué tienes tanto interés en llegar a Veracruz? Para mí no es prudente seguir en un sitio mucho tiempo. Películas como Veracruz junto a Sara Montiel y otras muchas como El árbol del ahorcado, El hombre del oeste o El forastero. El hombre que disparó esa bala salió de aquí con los pies por delante. Y con razón. Un hombre que dispara contra el retrato de Lee Lantry merece la muerte. Él se lo ha buscado. Homicidio justificado. Eso fue lo que dictaminé. Lo que no cambiaba nunca, fuera el género que fuera, era su estilo interpretativo, basado en la naturalidad. Su técnica de actor se caracterizaba por su capacidad para proyectar rasgos de su propia personalidad en los personajes que interpretaba. María Cooper otra vez. Mi padre pensaba que si conocía al personaje, si analizaba cómo se comportaría y cómo pensaría si fuera él realmente, no necesitaba actuar. Podía ser simplemente él. En 1943, Gary Cooper protagonizó Por quién doblan las campanas, basada en la obra de Ernest Hemingway, y en la que el actor interpretaba a un brigadista americano en la Guerra Civil Española. Dinos, inglés, ¿por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república? Un hombre lucha por lo que cree, Fernando. ¿Pero en su propio país? Puede que te parezca que me estoy metiendo donde no me llaman, pero yo no lo pienso así. Aquí no solo está implicada España, sino Alemania e Italia por un lado y Rusia por el otro, y los españoles justo en medio de todo. Los nazis y los fascistas están en contra de la democracia. A partir de esa película iniciaría una gran amistad con Hemingway. Le encantaba salir a cazar y al campo, y como mi padre no se sentía un actor realmente, pues no se daba aires de Hollywood. Entre Hemingway y él se forjó una amistad natural. Había un fuerte vínculo entre ambos. Y eso que ideológicamente eran muy diferentes. ¿Has sido siempre republicano? ¿Y tu padre? Por supuesto. Toda su vida votó a los republicanos. Gary Cooper era un republicano conservador. Durante la época de la caza de brujas fue uno de los primeros en declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Más probable es que hayas hablado en contra mía. Pues no. Cooper se negó a delatar a nadie y solo comentó que había rechazado algunos guiones porque contenían elementos comunistas. Nunca he leído a Marx ni conozco las bases del comunismo. Solo sé lo que he oído y no me gusta. Es una falacia. Gary Cooper envejeció prematuramente. Su rostro se llenó pronto de arrugas. Además, su antigua lesión de cadera le pasaba factura. Entre sus últimas películas destaca sobre todo La Gran Prueba, dirigida por William Wyler, en la que interpretaba a un cuáquero pacifista en la Guerra de Secesión. A veces me he preguntado, ¿qué haría si algún día viera a mi familia en peligro y a mi mujer y a mis hijos amenazados? Si llega esa prueba, solo puedo decir que espero y ruego poder ser instrumento del Señor. Esa prueba está muy cercana.
Es muy posible, hermano. Gary Cooper protagonizó más de 80 películas. Su carrera se extendió desde el cine mudo hasta el final de la edad de oro del Hollywood clásico. Estuvo en la lista de los 10 actores más queridos durante 23 años consecutivos y figuró 18 veces en la de los 10 más taquilleros. Lo que la ciudad debe a este hombre no puede pagárselo con dinero. Y no debéis olvidarlo. Y nunca jamás interpretó a un personaje malvado. No es extraño que todavía hoy en día se le considere el héroe americano por excelencia. Una de las razones por las que Gary Cooper se convirtió en el héroe americano para tanta gente fue porque nunca se sintió realmente distinto al hombre de la calle. Recuerdo habérselo oído decir hasta en los últimos días de su vida. Solo soy un tipo sencillo con suerte, decía. En los personajes que escogía había siempre una profunda fe en la nobleza del espíritu americano. Puede que suene cursi, pero él lo sentía así. Con esta música que Dimitri Tiomkin compuso para la película La Gran Prueba, cambiamos radicalmente de tema y nos vamos todavía más atrás en el tiempo, al momento en el que el cine llegó a España. Sí, porque la próxima semana también, el 14 de mayo, se cumplen 125 años de la primera proyección del cinematógrafo en nuestro país. Por eso hemos montado nuestra propia película para contaros cómo sucedió. Entren, damas y caballeros, a ver lo nunca visto. Personas de tamaño natural que viven y se mueven sobre una tela como si estuvieran allí mismo. No es la linterna mágica. ¡Media hora de espectáculo! Es el año 1896. El cinematógrafo de los hermanos Lumière es el invento de moda en Europa. Los periódicos han dado cuenta del impacto que el cine ha producido en la capital francesa y en todos los países se reclaman demostraciones del aparato. Exactamente 20 semanas después de la presentación oficial del invento en el Gran Café de París, el cinematógrafo llega a nuestro país. En sus oficinas de París, los hermanos Lumière encargan a uno de sus empleados una importante misión. Monsieur Premio sabe que le consideramos uno de nuestros mejores operadores, así que hemos decidido que por favor viaje a España para dar a conocer allí nuestro invento. Es un honor para mí. Y de paso, por favor, tomará usted unas vistas para nuestros programas. Ya sabe usted que a la gente le encanta conocer países exóticos a través de nuestros programas. Allí puede usted filmar bailadores de flamenco, toreadores, incluso bandidos. Cuando los Lumière hacen a Alessandre Premio este encargo, el operador apenas tiene 25 años. Es un joven de grandes bigotones que viste como un dandy y posee un gran don de gentes, virtud que le ayudará a conquistar a personajes influyentes que acabarán facilitándole las cosas en su misión. A su llegada a Madrid, el señor Premio presenta sus credenciales al marqués de Reversó, embajador francés en España. Oui, oui, monsieur Premio, por supuesto que sí, estoy al tanto de las maravillas del cinematógrafo y quiero que sepa que puede contar con toda mi colaboración. Pero he de advertirle que los españoles son algo primitivos, poco dados a apreciar los avances científicos, no como nosotros, los franceses. Así que no se haga ilusiones. Yo mismo pude asistir el año pasado a una presentación de otro invento de fotografías animadas interesantísimo y a que nadie le hizo ni caso. Así es, la imagen en movimiento ya se conocía en Madrid antes de la llegada de Premio. El invento al que se refiere el embajador es el kinetoscopio, patentado por Edison, pero que tenía el inconveniente de ser una máquina de uso individual. En cambio, sí se podían ver proyectadas en una pantalla las imágenes del animatógrafo, otro sistema parecido al cine pero con mayores imperfecciones que se había presentado pocos días antes en el Circo París. El éxito del invento de los Lumière hará caer en el olvido a estos otros aparatos. Un local en la carrera de San Jerónimo. ¡Ha salido el Imparcial con las últimas noticias de la guerra en Filipinas! ¡Compren el Imparcial! Aconsejado por el embajador francés, Premio alquila un local en los bajos del Hotel Rusia, en plena carrera de San Jerónimo, por entonces la vía más distinguida de la capital.
una calle repleta de cafés y tiendas, paseo obligado de la burguesía madrileña al caer la tarde. Muy bien, coloquen mis sillas ahí. Así formandileras. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Puedo quitarme aquí este cacharro que molesta este cosa aquí? Pero ¿cómo cacharro? Ese es el proyecto. Es que no lo sabes, un aparato muy valioso. Ni se les ocurra tocarlo. El local es perfecto. Promio mantiene la decoración de cortinas negras, coloca unas 20 filas de sillas y hace construir una cabina con paneles de madera para proteger el proyector. En poco tiempo, todo está listo para la inauguración. 2 días antes, ensayo general ante la prensa. El enviado de los Lumière conoce la importancia de la publicidad para el éxito de su lanzamiento y sabe que para ello debe ganarse a la prensa. Promio organiza un pase previo para periodistas y personalidades que con sus comentarios calentarán el ambiente para la presentación oficial. Y no es para menos, el invento les deja maravillados a todos. El 15 de mayo, festividad de San Isidro, patrón de Madrid, se inaugura el cinematógrafo Lumière en los bajos del Hotel Rusia. Por aquí, señores, pasen y siéntense, por favor, acomódense. Aunque durante años se tuvo al 15 de mayo de 1896 como la fecha de esta primera proyección en España, y así lo atestiguaba una placa situada en el número 34 de la carrera de San Jerónimo de Madrid, estudios posteriores demostraron que la fecha correcta era un día antes, el 14 de mayo, y la placa también fue corregida. El programa que los madrileños pudieron ver aquel día era prácticamente el mismo que meses antes se había presentado en París, con su salida de los obreros de la fábrica Lumière, la llegada de un tren o las vistas de los Campos Elíseos. A este programa, Promio añadió algunas películas rodadas por él mismo nada más llegar a España, entre ellas una panorámica titulada Plaza del Puerto de Barcelona, que fue la primera película filmada en nuestro país. En total, la presentación duraba unos 20 minutos y todas las películas fueron acogidas con aplausos. Una testigo de aquella premier, Paz Salcedo, alumna del Colegio San Luis de los Franceses, que acudió con el embajador galo y con sus compañeras de clase al estreno, contaba años después sus recuerdos en la revista de los años 40, Primer Plano. Recuerdo el alborozo que se produjo al ver andar a los hombres muy deprisa, y el susto que nos producía el ver que se nos echaban encima los caballos de los tranvías. Todos instintivamente nos echábamos hacia atrás en las sillas, creyendo que nos atropellaban. También recuerdo los aplausos y el nuevo alborozo que se armó con el regador regado y las risotadas de la gente cuando el inocente jardinero se empapaba de agua. Al día siguiente, los periódicos de la capital dedicaban toda clase de comentarios favorables a la presentación del invento. El cinematógrafo es verdaderamente notable y constituye uno de los adelantos más maravillosos alcanzados por la ciencia en el siglo actual. A la inauguración acudió mucho público que aplaudió los preciosos cuadros que pasaron ante su vista. Se trata de la proyección sobre un telón blanco de la fotografía animada. El programa contiene 10 números, entre los que son dignos de mención especial la llegada de un tren a la estación, el paseo por el mar, la avenida de los Campos Elíseos y la demolición de un mudo. En los días siguientes, las sesiones del cinematógrafo son un éxito rotundo en Madrid. Promio siguió mostrando el cine a razón de 20 sesiones al día y al precio de 1 peseta la entrada, lo que resultaba bastante caro, ya que cualquier espectáculo teatral de entonces venía a costar la mitad. Pero a pesar del precio, el local de la carrera de San Jerónimo estaba siempre lleno. Por allí pasaron toda clase de personalidades, incluidas las más altas. ¡Soldados! ¡Presenten! 3 días después de la presentación oficial, la familia real en pleno acudió a presenciar el espectáculo. Promio consiguió encandilar a la reina regente María Cristina, y esto provocaría un pequeño incidente en Palacio. El operador había solicitado rodar una serie de películas con la Guardia Real. Cuando le pidió al intendente que hiciera funcionar unas piezas de artillería para filmarlo, este se negó. El enviado de los Lumière acudió entonces a la reina, y esta dio la orden de disparar los cañones para el cine, dejando a su oficial en evidencia. En las semanas siguientes comenzaron las presentaciones del cine en otras capitales, Barcelona, Valencia, Santander, Zaragoza. El espectáculo de Promio se mantuvo en Madrid hasta el 19 de junio. A partir de entonces, el cinematógrafo dejó de ser una curiosidad para convertirse en un negocio de empresarios que solicitaban equipos a la casa Lumière. Como en Francia, como en Inglaterra y en toda Europa, el cinematógrafo había llegado a España y estaba aquí para quedarse.
La magia del cine y de sus salas de exhibición había comenzado. La gente viene a tu caverna con la moqueta de hace 200 años. Un tipo te parte la entrada por la mitad y ya no puedes volverte atrás. Luego entras ahí. Está muy oscuro. Podría haber cualquier cosa ahí dentro. Y te dices... ¡Aquí estoy! ¿Qué me habéis preparado? Cadena SER. La radio.